Es un gusto de verles, un grupo más grande de lo que hemos estado, han estado viniendo, gracias a que ustedes ya empezamos a tener menos miedo, quizás le arriesgamos por estar juntos, porque el amor entre nosotros es grande y porque nos queremos ver, nos queremos estrechar, ya que somos hermanos, somos hijos de Dios, venimos del mismo Padre espiritual hablando. Y nosotros queremos vernos cada vez más, porque para eso estamos, para mirarnos unos a los otros. Mis hermanos, hoy en este día, para entrar al sermón de esta mañana, el pecado como una enfermedad lo he puesto yo, ya que estamos en crisis, ya que estamos en esta virus que nos ha atacado, este enemigo que no se puede ver ni con el ojo, que es un microscópico virus que apenas con aparatos especiales para poderlo detectar. Y ha sido un enemigo tan fuerte que nos ha atacado y que nos ha llevado a la angustia, a la incertidumbre, al dolor, a muchas cosas que hemos sentido, al miedo, al pánico y a la muerte. Y nosotros queremos también mirar la importancia de lo que ha existido también antes. Miramos en el pasado han existido los caos naturales, como decir las guerras, explosiones, pobreza, lluvias, volcanes, terremotos, ciclones, etcétera, etcétera, que han causado muertes, que han causado dolor, que han causado pérdidas, propiedades a gran extremo, ¿verdad? Caos de la naturaleza que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, en nuestros antepasados, según la historia, y se ha llevado bastante gente por medio de los caos de la naturaleza. Aun sin embargo, existen enfermedades que han llegado al ser humano y ha atacado en una gran impetud, como ahorita tenemos todavía el cáncer, que es incurable. ¿Cuántas miles y miles de personas no han muerto por el cáncer? La leucemia en el cáncer, que viene siendo parte igual, ¿verdad? El alta y baja presión sanguínea que ataca al cerebro y al corazón. La falta de oxígeno o la mucha presión puede acelerar el corazón, que hace reventar las venas. O la baja presión, que no sube el oxígeno y produce una embolia. Y eso es muy común por donde quiera. ¿Cuántas personas no han muerto por esa? También tenemos en aquellos entonces la tosferina, la fiebre escarlata, el SIDA, y ahora tenemos el COVID-19 como la coronavirus. Nos está atacando. Pienso yo que sí es importante curarnos, protegernos, como decía el hermano, cumpliendo con las leyes estatales, protegiendo nuestra distancia. Los ancianos se preocupan por nosotros, mantengan su distancia. Julio nos trae bastantes consejos de esto, el hermano y todo, protegiéndonos también, porque es el templo del Espíritu Santo. No podemos dejarlo morir, no podemos hacer nada por él. Que al cabo Dios sabe que soy cristiano y me va y descubrir y desatender el cuerpo, ¿verdad? Tampoco no es bueno. Hay que cumplir con las leyes terrenales y seguir adelante. Pero yo quisiera hablar de lo que es la enfermedad, que es como el pecado. Es una enfermedad tan peligrosa, tan
podríamos decir contagiosa también. ¿Cómo contagiosa? ¿Qué es el pecado? Porque a veces se mira y se ve a un pecador y pues la tentación por medio de ver, a lo mejor te contagias. A veces el hijo y el padre, los dos están, porque el padre lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Se contagia uno. Se contagia uno de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es como la tentación. Diablo te pone enfrente las cosas y si uno no resiste al diablo, obviamente que cae. Quisiera que fueran a Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y ahí en Mateo 10:28 dice así, para acelerar un poquito yo traigo aquí ya los apuntes también. Los hermanos que están en casita, que abran sus Biblias para que vayan conmigo a este pasaje. Mateo 10:28. Dice muy importante, porque este pecado que llamamos enfermedad puede matar el cuerpo y el espíritu también. Y es mucho más peligroso que cualquier virus, cualquier cosa que hemos visto aquí. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed. Y nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y a veces no lo pasamos por alto porque nos va a causar dolor, nos va a causar separación de los familiares, nos va a causar pérdidas económicas, que nos vaya a llegar el virus del COVID-19, coronavirus, que nos vaya a llegar. Pero en realidad, esforcémonos, como decía el hermano, mejor cuidar el alma, porque ya sería una muerte segunda, la muerte que nos va a llevar a la separación eternamente con Dios y a un fuego eterno que no se acabará nunca. Así es que, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar cómo empezó el pecado, la enfermedad esta. Primeramente quisiera dar un poquito de qué es el pecado. El pecado ante la sociedad, ante la gente, diccionarios, personas que escribieron, intelectuales en literatura, según la sabiduría, ellos dicen así: un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados en seriedad. En realidad sí tiene el pecado, porque el pecado te puede hacer que mates, te puede hacer que robes, que puede hacer que violes, y ese también puede traer seriedad ante la ley terrenal. Pero también habla ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción a la ley. Ante Dios, un pecado que lo marca, que estás violando la ley, Dios lo clasifica como igual. La sentencia es, si no te arrepientes a tiempo, la sentencia es estar separado eternamente de Dios. Si es que es peligroso, pongámonos a pensar el origen del pecado en Juan 8:44, cómo empezó el pecado. Bueno, ustedes ya saben, hermanos, que el pecado entró por medio de Eva, fue seducida y dio luz al pecado. Eva andaba muy bien en el paraíso y Adán. No había malicia.
Andaban como unos niños jugando. Ahí los tenía Dios. Lo único que les dijo, que ciertamente si comes de este árbol, ciertamente morirás. Es lo único. Pero el diablo, si el diablo, vamos a suponer que el diablo no hubiera existido, estuviera Adán y Eva todavía, existieran ellos, existiéramos nosotros sin el pecado original, no sabemos. Pero como el diablo introdujo su cascabel, por no decir otra cosa, introdujo y se metió en la mente de Eva y le puso en su mente, vas a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Y ella pues cayó a la tentación. El árbol estaba muy deseoso de comerse el fruto. Y con las palabras del diablo, pues cayó. Y fueron muertos, espiritualmente hablando, separados de Dios. Y ahí están las consecuencias, ustedes siguen leyendo, y están las consecuencias donde surgió y hizo esto, se maldició, los dolores del parto, a Adán que ahora y hasta la tierra la maldició Dios por medio del pecado, por medio de esta enfermedad. Ahora, nosotros si miramos a Juan 8:44, los que tengan ahí por favor, vayan conmigo. En Juan 8:44 dices, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ándale, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y habla duro aquí, cuidado. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sí, en cierto punto, a veces no resistimos y caemos en pecado, porque no podemos resistir la tentación. Queremos hacer lo que el diablo hace, y lo hacemos y caemos en pecado. Y si no estamos suficientemente fuertes, seguimos en el pecado. Y si no estamos suficientemente fuertes, nos podemos perder completamente. Así es que aquí ponemos la Biblia está poniendo al diablo como origen, que el diablo es también culpable. Y luego en primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para rehacer las obras del diablo. Así es que tengamos mucho cuidado, porque el diablo está siempre enfrente de nosotros, queriendo entrar en nuestros corazones. Vamos a continuar. El pecado viene también por la propia concupiscencia. Santiago lo dice, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído al atraído y seducido. Es cierto, mis hermanos, muchas veces, porque el cansancio, puede decir, la desesperación, la pobreza, de muchas cosas se manifiesta el diablo. A veces la desesperación del ser humano de no tener dinero lo obliga a que robe, o que cometa un fraude, a que cometa mentiras, a que se eche por ahí unos refresquitos amargos. Anda desesperado, está en un desierto, se le aparece una hielera llena. Pues ¿qué aquí logro? Mato la sed. ¿Y si sucede? ¿Sí hay? Bueno, sí habemos,
porque se nos puede enfrentar el diablo de muchas formas. A veces se dice que esta persona no tenía, se puso a robar para darle de comer a sus hijos. Violó la ley, la transgresión de la ley la violó. El diablo se le puso enfrente y le dio la desesperación. Ahorita muchas personas están pasando por muchos problemas. ¿Por qué? Dice la gente, vamos a volver, ojalá y pronto volvamos a la normalidad. Que a lo mejor está mejor como estamos, porque le estamos poniendo las cosas de Dios donde deben de estar. Porque la familia está más contenta con sus padres que llevarlos allá donde estaban, en las escuelas o en los servicios, en las nurserías, donde los cuidan. Pero podíamos nosotros pensar, y la gente dice, volvamos a la normalidad, ojalá y pronto volvamos a la normalidad. Pero ¿cómo estábamos en la normalidad? Por eso Dios quizás hizo este cambio, porque estábamos mal en la normalidad y nosotros queremos volver otra vez. No se entiende. Si antes tenías problemas con tu matrimonio, vivías del chongo, o vivías con la punta del pie hacia ella y ella hacia ti, y tú quieres volver a la normalidad, ¿eso es lógica? No le estamos poniendo las cosas de Dios. Mejor, preocúpate por tu alma, dónde va a ir, porque aquí estamos de paso, 70 o tantos años, 80 cuando más robusto dice la Biblia, pero vamos a acabar. Así es que el origen del pecado es por el diablo, el diablo nos tienta. Vamos a seguir adelante. La siguiente es las características del pecado. Y había muchas de dónde agarrar material, porque características del pecado, yo agarré las más, creo yo, ideas, porque vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:34. El pecado trae vergüenza a las naciones. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta para las naciones. Ahí podemos nosotros mirar de que se hablaba de que México, hace unos años después, que era el número 1 en crimen. Ve tú a saber. Qué vergüenza, ¿verdad? Hasta decimos, no, yo no soy de México, yo soy de acá. Porque está la cosa fea y nos da pena. O muchos dicen, no, yo aquí nací. Negamos nuestra descendencia nomás por sufrir. México está pasando por crisis de narcotraficantes, de droga, de fraudes. En todos los países hay problemas. En todos los países reina el pecado. En todos los países reina en los políticos, que de ahí viene el fraude, ahí viene la malicia, ¿verdad? No se sabe, se dice que esta virus se viene de un filósofo, sabiduría en biología, o sabe que él empezó a leer y estudiar y inventó la virus y lo contrataron los chinos para que la hicieran. Hay una versión. Otros dicen que por la alimentación de los chinos, que por allá viene la virus. Y otros quizás Dios la mandó. No se sabe. Pero existe el pecado. Existe la vergüenza de cada país por el pecado, ¿verdad? Vamos a leer también los pecados, 1 Timoteo 5, 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de
otra manera. No quedan permanecer ocultas. O sea, no podemos esconder el pecado. El pecado tarde o que temprano va a relucir. Va a dar a luz, como dice la palabra. Entra por el diablo, uno lo capta, cae en la tentación y en el ser atraído y da a luz. Cuando da a luz, ya todo se manifiesta. Anda bien entrado, bien drogado, anda aventando enojadísimo y se manifiesta el pecado y ya no va a la iglesia y que el hermano está frío, ya no puede ir, hay que darle una visitadita, pero es porque ya lo tentó el diablo y no se puede ocultar. Aparte de que Dios no te puede dejar de ver. Anda aquí cerquitas, nos está vigilando. Yo me puedo esconder de mis hermanos a cometer el pecado. Me puedo esconder de mi esposa. Me puedo esconder de los ancianos, de los diáconos. Pero de Dios no nos podemos esconder. No nos hagamos. ¿Para qué digo la verdad? No nos hagamos. Comprendamos que el pecado es trascendente hasta la muerte si no nos cuidamos. Vamos a ver la última división que traigo, es cómo salvarnos de esta enfermedad. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Ay, qué fea palabra. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que ahí donde dice asedia, o sea que no nos miramos bien. Tenemos otra apariencia del pecado. Cuando estamos en pecado, ultrajados, maltratados, macabros. Cuando estamos en pecado, damos una apariencia ante la sociedad que dicen: ay, ese hombre, qué bárbaro lo que dijo, lo que se le salió decir. Pero ¿cómo es posible que haya insultado? Pero ¿cómo es posible que trate a sus hijos así? Eso es lo que hace el pecado. Eso es. Tenemos que cuidarnos de esto. Pero nosotros sabemos que está y que hay una cura. Vamos a Juan 1:29. Vamos a ver que existe la vacuna del pecado. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí que el Cordero de Dios quita el COVID-19, el coronavirus. Dice, quita el pecado del mundo. Ahí está la vacuna. Ya lo estaba introduciendo Juan cuando él se acercaba a Cristo, se acercaba. Perdón, me quiere entrar la tos. A veces me la puedo controlar. Dice, desde que Cristo, este es lo que es la venida de Jesús, y le dieron la introducción que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como para nosotros un alivio, es como para nosotros una buena esperanza.
Dice, en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en pecado, que en vuestros pecados, porque si sois creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Debe de creer uno que Cristo es el Hijo de Dios y Cristo tiene el poder para salvarnos. Pero Dios habiendo pasado, dice también el 30, pero Dios habiendo pasado, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Primero, que confiésemos que Cristo es el Hijo de Dios. Después manda a los hijos que nos arrepentamos. Esas son las cosas que Dios nos está poniendo para que no es nada grave, mis hermanos. No es nada que tenemos que pagar, que tenemos que dar la vida para que Dios nos perdone. Solamente que creas que Cristo es el Hijo de Dios, es tu confesión de fe, que te arrepientas, que tengas un buen arrepentimiento y luego también confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos, y vamos a ver en Romanos 9:10, dice que si confesares con tu boca, eso es para afirmar que la confesión es muy importante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Qué bonito de que la esperanza de que estamos mirando, y no es nada grave para nosotros, no es nada imposible para todo el mundo, porque Él tiene todavía paciencia para que todos nos arrepintamos y seamos salvos, para no echar, imagínense, hay 7 billones en el mundo de popularidad, o sea, más bien de gentes, de población, y en eso tenemos el cielo, que estaba hablando el hermano anteriormente, bastante estrecho, bastante grande para que los salvos puedan salvarse. 7 billones. ¿Cuántos cristianos sabemos? Hay 4 religiones muy grandes. Bueno, ahí están primero los ateos que no creen ni en Dios. Se supone, dicen que es una religión para ellos. Está los islámicos, los hinduismo y así grandes que pueden abarcar cada uno quizás 1 billón. Queda de cristianos a lo mejor millones, que muy bien cabemos en que es un número simbólico, pero no muchos vamos a ser salvos. No muchos vamos a alcanzar esta salvación. No muchos nos vamos a poner la vacuna. No muchos. Así es que por eso están las confesar, arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Así es que tenemos que tener esto en mente, mis hermanos. Y vamos a pedir a nuestros hermanos que vaya a traer el himno, que pase al frente y que nos dirige por medio de este canto. Y es la invitación, queda en pie, mis hermanos, para cualquiera que ustedes quiera obtener esta vacuna, para que no llegue lo que es la enfermedad del pecado. Bien puede. Desde su casita usted llame a los ancianos de la iglesia. De aquí pase al frente para orar por usted. ¿Usted cree que anda ya infectadita del pecado? Y cree que Dios no, a lo mejor usted cree que es necesario una oración. Pase al frente con toda confianza y hable o póngase de pie, manifieste
de que anda enferma. Aquí no necesita que usted, para estar enfermo del alma, del espíritu, no se necesita la mascarilla. Solamente levante la mano, hable con uno de los ancianos, pase al frente, para que usted pueda ser atendido por uno de los doctores de aquí. Ya sabemos lo que hay que hacer, usted sabe lo que tiene que hacer, están las aguas listas para que usted pueda ser bautizado, para que usted pueda obtener esta vacuna contra el pecado. Vamos a pasarle al hermano que nos dirija en el himno y seguir adelante. Muchas gracias, que Dios me los bendiga.